Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, una vez más. No sé en qué uso horario me estás oyendo, pero bienvenido, bienvenida a este mensaje que Dios tiene para ti, esta palabra de Dios de este día. Qué bendición. Una vez más aquí estamos, una vez más estamos aquí para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Espero que ese fuera toda distracción, todo aquello que te pueda perturbar, que te puedas dedicar este momento a oír lo que Dios quiere decirte a través de mí. Pero entiende que es Él el que está hablando. Entonces, vamos a empezar como de costumbre con la oración, confiando. Estuvimos un tiempo ya adorando para sentir la presencia, para preparar el ambiente. Y ahora traemos el mensaje y vamos a comenzar con oración. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu bondad, por tu amor, porque podemos adorarte, podemos exaltarte, Señor, podemos bendecirte, oh Dios. Gracias, pongo este mensaje, este tiempo en tus manos, esta palabra. Señor, es tu palabra, Dios. Sé tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Sé tu Espíritu Santo pasando un carbón ardiente por mi boca, que todo lo que salga de mi boca sea tuyo, Dios Santo y eterno. Señor, declaro que estamos listos y estamos dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Todo nuestro ser se sujeta a ti, Dios Santo y eterno. Y te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de recibirte a ti, de oír tu palabra, de recibir tu mensaje, de ser transformados por ti, Señor. Gracias por esta bendición. Yo te doy gracias por la bendición y el privilegio que me das de traer tu palabra, Señor. En tus manos estamos, Espíritu Santo, obra como quieres hacer, muévete con libertad, anulamos toda distracción, todo aquello que quiera perturbar, todo lo contrario a ti, Dios Santo y Eterno, lo anulamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Estamos cubiertos con tu sangre preciosa, activamos nuestros sentidos espirituales y todo nuestro ser ahora está listo y dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios Santo y Eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Ok, hoy es de verdad el mensaje que el Señor me dio desde hace un tiempo, creo que desde el lunes más o menos he venido sintiendo hablar de esto. Y de verdad creo que el Señor es parte de continuación de lo que hemos venido viendo, pero es algo que yo creo que así como hizo conmigo va a transformar tu manera de vivir, tu manera de ser. Estoy seguro de eso. Dando un pequeñito resumen de las dos anteriores, hablamos el año pasado, la última del año pasado fue el verdadero, suelta lo que te estorba, ¿verdad? Que tenía que ver con soltar todo aquello que no le hemos dado al Señor, soltar toda carga y que lo que estamos escondiendo, lo que no nos permite avanzar, lo que no nos permite seguir adelante y conseguir eso que Dios tiene para nosotros, que lo pongamos en sus manos, nos abramos ante Dios y para que Él pueda obrar en nosotros y nos pueda liberar y dar esa libertad verdadera con la que hemos sido libres o hemos hecho sido libres en Jesús. Y luego vimos en el mensaje anterior el verdadero lugar de Dios, que es más que una prioridad, es el centro de nuestras vidas, el centro de todo, es poner a Dios en el centro de todo, ¿ok? Más que prioridad, es prioridad y el centro. Eso es lo que vimos en el anterior. Estos dos mensajes están en Facebook, así que los puedes ver, los puedes oír, ¿ok? Nuevamente. Y si no lo has dado, dale like. Y si no los has compartido, compártelo. ¿Ok? Y este que vamos a ver hoy, sé que también va a ser impactante. Y fíjate, nada más el título es Lo que el enemigo no quiere que sepas. O lo que el enemigo no quiere que sepamos, podemos decirlo así también. Me llamó mucho la atención esto, de verdad. Y vamos a comenzar con lo que es duda. Duda es una suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Eso es duda. ¿Qué es lo que es duda? Duda es tener dificultad para decidirse por una cosa o por otra. Eso es duda. Duda es la dificultad para elegir entre dos o más opciones, o es la suspensión de esta decisión como tal. ¿Ok? Que de hecho a veces dicen, bueno, no decido nada. Cuando uno no decide, ya decidió. O sea, realmente está tomando la decisión de no decidir. Entonces, la duda es más bien qué es lo que va a decidir. ¿Voy para aquí o voy para allá? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será blanco, negro, azul? ¿Qué será? Entonces, eso es la duda. Duda se trata de una vacilación que puede experimentarse ante un hecho, una noticia o una creencia. Duda es incertidumbre, desconfianza, indecisión.
Eso es duda, mientras que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como que lo contrario, ¿no? De la duda. Y algo que tiene que ver con esto que vamos a ver hoy es la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Es algo que pudiésemos decir nos diferencia ante los demás. El término identidad proviene del vocablo latín identitas o identitas, no sé exactamente dónde tiene el acento, pero se escribe así, identitas, que refiere o se refiere al grupo de rasgos y características que diferencian a un individuo o grupo de individuos del resto. Es lo que lo diferencia a uno, es la identidad, lo que dice uno que es uno. ¿Okay? La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad que le caracterizan frente a los demás. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es mi identidad? Todo esto lo puse aquí porque lo vamos a necesitar, lo que es duda, lo que es fe, lo que es identidad, para entender realmente lo que el enemigo no quiere que sepamos. ¿Sabe? Entonces, ¿qué produce la duda en el creyente, en el que realmente ha creído en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Santiago 1, 6 y 7 dice bien clarito, dice, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado al otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. ¿Cómo son las olas del mar? Cuando estamos en la playa, ¿cómo las vemos? Que vienen y se van, y vienen y se van. Bueno, Dios está comparando aquí la duda como eso, o la persona que duda como eso, como que es y no hoy es y mañana no es, hoy es y mañana no es. Justamente estábamos hablando hace unos días, mi esposa y yo, de unas relaciones de amistades, ¿verdad? De hace años, que justamente las relaciones eran así, como hoy son novios y mañana no son novios. Hoy están bien y mañana pelean. Hoy están juntos y mañana no salen juntos, no se pueden ni ver. Más o menos así es la duda, como hoy es una cosa y mañana es otra, como hoy sí y mañana no. Pero ¿qué trae esto? ¿Qué consecuencias trae eso? No se va a recibir nada porque estamos dudando de lo que estamos creyendo que vamos a recibir y no creyendo. Lo creemos y no lo creemos. Lo creemos y no lo creemos. ¿A qué nos lleva eso? A no recibir nada. ¿A qué nos lleva eso? Por ejemplo, en el caso de las relaciones, a tener problemas cuando sí, no, al final, eso no es una relación. Entonces, la duda es un arma muy poderosa para el enemigo. Y yo creo que esto es lo que él no quiere que sepamos, ¿verdad? ¿Cómo el enemigo nos hace dudar? Bueno, todo comenzó desde el principio, desde la creación, hace una buena cantidad de años. ¿Eh? Génesis 3:1 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense, aquí comienza el enemigo a ponerle duda a la mujer. ¿Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense cuando realmente lo que Dios dijo, y está en su palabra, fue Génesis 2, 16, 17. Él dijo, luego el Señor Dios le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Entonces, ¿qué vemos aquí? El enemigo utiliza medias verdades. O sea, agarra la verdad, la tergiversa de una manera para hacernos dudar. Aquí el enemigo le dijo a la mujer, es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. Entonces, ¿por qué el enemigo hizo esto? Porque está agarrando una media verdad y además está tratando de llamar la atención de la mujer. Y lo logró. Dios no había dicho eso. Pero entonces continuamos leyendo Génesis 3, de 2 al 5, y dice, y la mujer respondió, este fue el primer error. La mujer respondió, empezó a hablar con el enemigo. Cuando el enemigo nos dice algo y nos pone a dudar, el primer error es ponernos en una conversación con él. Es decir, como, aunque realmente aquí le podemos dar un mérito a la mujer porque ella respondió y dijo, y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en el medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. ¿Ok? Entonces, realmente eso era lo que estaba pasando y qué bien, pero ahí viene el problema cuando nos ponemos en una conversación con el enemigo.
Como, ¿de verdad tú crees esto? No, pero es que yo creo que no era así. Eso es como conversar, sí, con eso, con el enemigo, con el ladrón, con el que nos quiere robar. Eso debemos evitarlo. Y a veces lo hacemos. A veces nos ponemos a preguntarle, ok, a conversar con el enemigo, a conversar, eso que nos está teniendo duda, a ver, aclararlo. Debemos cortar eso. Porque ¿qué pasó después? Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. ¿Qué pasó aquí? Ya el enemigo primero logró entrar en la conversación y luego le empezó a poner la duda. Y que es verdad que te dijo. Y aquí le dijo, mira, no, eso no, lo que Dios te está diciendo no es así. Él sabe que ustedes van a ser como dioses. Entonces les está mostrando algo que es delicioso o deleitable o que el hombre, el ser humano, la mujer puede desear. ¿Y qué hizo aquí? Cuando le agarró la conversación, cayó en sus enredos y le creyó a la mujer. Y todos sabemos qué pasó con el resto de la historia. Entonces el enemigo puso duda en el corazón de la mujer. Y luego llevó a la mujer a pecar y la mujer puso duda en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque le dijo, mira, comí y no pasó nada. Y mire, de verdad es bueno este fruto. El hombre vino, agarró la duda y creyó en esa duda, siguió la conversación, no se agarró de la palabra de Dios, de lo que le había dicho, sino de la duda y cayó también. Entonces, lo que el enemigo comenzó a hacer aquí es poner duda. Y esa duda que trajo, ya va, duda, esto nos lleva, espérate, pero ¿será verdad? ¿No será así? ¿Será esto? ¿Será aquello? Y ¡pum! Cayeron. Entonces eso es lo que a veces hacemos nosotros, nos dejamos llevar por esa duda del enemigo o por esa duda de lo que nosotros pensamos, ¿verdad, Gaby? Así como creemos que, no sé, que de repente lo que nos están diciendo es mejor que lo que realmente leemos en la palabra o lo que realmente nos mostró el Señor y empezamos allá va, no es así como el Señor lo dijo. Esto es cuando comenzamos una conversación con el enemigo, que a veces el enemigo somos nosotros mismos y no nos damos cuenta, porque nosotros mismos nos hacemos dudar. Y saben que el enemigo no ha cambiado durante la historia, él no ha cambiado porque él no es creador, él no es como Dios, él mantiene el mismo estilo. Les habla a las personas, nos hace dudar en los pensamientos y nosotros ahí o alimentamos lo que él es, lo que nos está diciendo, o simplemente nos aferramos a la palabra. Entonces el enemigo puede decir, cosas como este estilo. Él es probable que nos diga, Dios te abandonó por completo. Pero ¿qué pasa? En la palabra está lo contrario y le podemos decir, no, no, pero ven acá, Dios no nos abandonó, Dios está con nosotros. Pero el enemigo es un poquito más astuto, así como lo fue la serpiente. Y lo que hace es decirte, en vez de decirte, Dios nos abandonó a todos o Dios los abandonó a todos, dice, ¿crees que tú eres digno de que Dios esté contigo específicamente? ¿Crees que Dios quiere estar contigo después de todo lo que has hecho, después de todo lo que hiciste, después de cómo le hablas a Dios? ¿Tú crees que Dios quiere estar contigo? Esa es la manera sutil que el enemigo dice. Entonces ahí es cuando uno dice, oye, ¿verdad? ¿Será que Dios quiere estar conmigo así como yo soy? Con todos mis errores, como yo le he hablado a Dios, como yo me he comportado con Él, con lo que he hecho. ¿Será que Él quiere estar conmigo de verdad? Y cuando uno cae en eso, entonces el enemigo sigue y ahí alimenta más cosas como hizo con Eva. Entonces ahí es donde tenemos que cortarlo. O puede decir cosas como, ¿crees que aunque te molestaste, estés molesto con Dios y le hablaste tan feo, Él sigue contigo? Que Él no se apartó de ti. ¿O realmente crees que Dios quiere que le hables después de cómo respondiste? Entonces, es eso lo que a veces oímos del enemigo. Mientras que la palabra dice en Mateo 28, del 18 al 20, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pero entonces a veces decimos, ¿será de verdad que Dios quiere que yo, siendo así como soy, le hable a esta persona de él?
Cuando ahí nos los está diciendo, vayan y hablen a todos, hagan discípulos a los nuevos, díganle. Entonces, eso es lo que el enemigo pone con duda. Y por eso es que a veces no hablamos de la salvación. Porque ¿será que de verdad, si yo hablo a esta persona, va a aceptar la palabra de Dios o no me va a creer por como yo soy, o me va a rechazar o me va a tratar mal? Pero es que Dios nos dice eso. Y además nos dice que está con nosotros. Entonces, en vez de agarrarnos de eso que nos hace dudar, nos agarramos de la palabra de Dios, vamos y predicamos el Evangelio. Vamos y le hablamos a los demás de la salvación. Vamos y estamos seguros que Dios está con nosotros todo el tiempo. Otra forma que el enemigo puede, entre muchas, puede atacarnos. Puede decir que no hay amor en esta congregación, en una iglesia, en el lugar donde te estás reuniendo o en el cristianismo. Puede decir que no hay amor, pero vemos en la palabra que Dios es amor y vemos que realmente en la iglesia hay amor o que de alguna manera se está dando el amor, pero puede decirnos cosas como, ¿realmente crees que Dios te ama a ti? Una vez, a mí me pasó hace mucho tiempo que estaba en una, estábamos en una reunión, fuimos a una reunión, nosotros fuimos varios líderes y era una reunión de jóvenes que estábamos orando, intercediendo por los jóvenes. Y yo me acerqué a un joven y le dije, Dios te ama. Y la respuesta de este joven fue, no, Dios no me ama. Y después yo insistí que Dios te ama y le hablé de la palabra, etcétera. Pero a veces tenemos esa duda, o sea, creemos que Dios no nos puede amar. Cuando la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo. Pero a veces el enemigo pone en nosotros esa duda. ¿Realmente crees que Dios te puede amar? Pues sí, Dios te ama. No solo te puede amar, te ama con amor incondicional y con amor infinito. Aunque no lo creas, no puedes hacer nada para que te ame más ni para que te ame menos, porque ya Él te ama. Aunque no lo creas, no podemos hacer nada para que Dios nos ame más o nos ame menos. Dios nos ama con amor incondicional y amor infinito. Entonces a veces el enemigo pone eso. Y si dejamos alimentar esa duda, vamos a creer que Dios no nos ama. Y de ahí muchas otras cosas. O preguntas como, ¿realmente crees que eres digno de ser amado? Si nos hacemos esas preguntas, vamos a responder, yo no soy digno de ser amado. Pero es que Dios no nos ama porque somos dignos. Él nos ama porque nos ama y punto. Tal cual como somos. Entonces, si nos agarramos de eso, vamos a decir, oye, ¿verdad? Así como yo soy, ¿será que Dios me ama? ¿Será de verdad que Dios me ama? Pues ya Él te lo dijo, Dios te ama. Dios te ama, de tal manera amó Dios al mundo. Y Dios dice también, ama a tu prójimo como a ti mismo, nos manda a amarnos, nos manda a que nos amemos nosotros. Y entonces, Dios es amor, Dios se muestra como amor aquí. Pero el enemigo a veces nos pone esa duda, pero individualmente. Otra forma, el enemigo puede decir que probablemente Dios creó más que hombre y mujer, que creó no solo al hombre y la mujer, sino otra cosa. Pero en la palabra está Dios creó el hombre y la mujer. Entonces a veces el enemigo se acerca diciéndote, realmente eres hombre o mujer cuando sientes atracción por tu mismo sexo. Cuando esto es algo normal, que veamos que una persona del mismo sexo de uno, que es atractiva, que es agradable, es algo normal. Pero entonces el enemigo viene y le mete a uno la mentira de que como estás sintiendo eso, entonces es que tú estás inclinado hacia esa otra orientación sexual. Cuando Dios fue muy claro, Él creó hombre y mujer. El sentir atracción es normal, pero Él creó un hombre y mujer. Dios es amor y nos manda a amarnos a todos. Esto quiere decir que podemos seguir nuestros sentimientos y como entonces siento por este, entonces puedo amar al mismo sexo, puedo amar al otro, porque así lo dice Dios. No, el enemigo nos mete esa mentira, que como Dios es amor y como ama a todos, entonces puedes amar como tú quieras y puedes hacer lo que tú quieras. Y eso nos saca de nuestra verdadera identidad. Somos hombre o mujer. ¿Qué somos? ¿Cómo nos creó Dios? ¿Cómo creó nuestro cuerpo? Entonces, esas son cosas que el enemigo usa para derrotarnos, para vencernos. Entonces, usa medias verdades, porque sí, debemos amar al prójimo, pero entonces dice que lo debemos amar según nuestros sentimientos, según nuestros deseos. No, 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 no. Ama al prójimo como a ti mismo, amate a ti, pero ama a Dios primero que todo, porque así es que Él lo manda. Entonces, ¿cuál es tu identidad en Cristo? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Nuestra identidad, wow, Dios la establece desde el principio de la creación. Génesis 1, 26, 28, que Él dijo, al ver Dios tal belleza, dijo,
hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como Dios lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Ya Dios desde el principio nos dijo cuál es nuestra identidad. Tú eres varón o eres hembra. Esa es tu identidad. Yo te creé de esa manera, con responsabilidades específicas y con propósitos específicos. Primera de Pedro 2:9 que dice, pero ustedes son una familia escogida. Somos una familia escogida. Esa es nuestra identidad. Somos sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncie sus obras extraordinarias. Él fue quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una identidad. Juan 1:12 que dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A veces nos preguntamos, o el enemigo nos hace preguntar, ¿tú realmente eres hijo o hija de Dios? ¿Tú crees que Dios te ama así como tú eres con lo que estás haciendo? Dios nos ama. Todos cometemos pecado, pero Dios nos ama tal cual como somos. Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, sí, pero ama al pecador. Y así tenemos que ser nosotros como hijos de Él, hijos e hijas, amar al pecador y entender que tenemos una identidad como hijos de Dios, hijos o hijas de Dios, como varón y hembra, con un propósito y con responsabilidades que Él nos creó. Lucas 10:19 que dice, mire, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Tenemos autoridad. Dios nos dio autoridad. Cristo nos dio autoridad. Toda autoridad le fue dada a Él y Él nos dio autoridad para vencer al enemigo. Entonces, ¿cómo vencemos al enemigo? Echando fuera toda duda. Todo lo que nos hace dudar, fuera. ¿Cómo lo echamos fuera? Con la palabra. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Cuando fue tentado en el desierto. Y si no lo has visto o no lo has leído, en la palabra está. Jesucristo fue tentado en el desierto por el enemigo. Y cuando fue tentado, ¿cómo él venció toda esa duda? Porque él le decía, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Lánzate, porque él dice que te sostendrá con su mano. Ahí le está poniendo duda. ¿Qué hizo Jesucristo? La palabra de Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que agarrar cuando viene duda. Wow, ¿será que yo puedo esto? Hay una promesa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, ¿será que esto es de Dios? Bueno, Dios dice, pon tus pensamientos en mí y yo te guiaré, te diré tu camino. Estoy parafraseando. Entonces vamos a ponerlo en el Señor y Él nos va a decir si es o no. Pero entonces tenemos que ponerlo todo en Él y echar fuera toda duda. Segunda de Timoteo 1:7 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Él nos creó, nos dio una identidad, nos creó con un propósito. Vamos a buscar eso de Él y vamos a echar fuera toda duda. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Wow, si no lo has hecho aún, aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo primero, porque eso te va a dar la identidad, porque dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Te va a dar la identidad de ser hijo o hija de Dios, al aceptarlo. ¿Y cómo lo aceptas? Así, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Lo creo de corazón, porque la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si lo crees de corazón, si crees que Dios te da una identidad, si crees que Dios murió por ti en la cruz del Calvario, que te amó tanto que murió por ti, que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, que Dios lo mandó y Él murió por ti en la cruz del Calvario, y Jesucristo resucitó al tercer día, y toda potestad le fue dada a Él, toda potestad te fue dada, Él te la dio a ti, te dio autoridad, y está sentado a la derecha del Padre, y te dio salvación, y el Espíritu Santo es tu guía. Si tú crees eso y lo aceptas como Señor y Salvador, ya has pasado a muerte a vida y tienes la identidad como hijo e hija de Dios. Entonces todo esto es tuyo. Todo lo que el Señor te dio es tuyo, porque ya Él lo dio para todos.
Lo que tienes que hacer es creerlo y aceptarlo. Entonces, si no lo has hecho, haz esa oración así de sencillo. Repite esas palabras como tú quieras hacerlo. Señor, te acepto Jesucristo como mi Señor y Salvador. Lo creo en mi corazón y lo declaro con mi boca. Amén. Y listo. Ahí, si tú lo crees de corazón y lo confesaste con tu boca, ahí comienza la transformación. Eso es todo. No es cuestión de una religión, no es cuestión de ir a un sitio, no, es simplemente eso, hacerlo de corazón. Y ahí comienza. Entonces ahí tienes tu identidad como hijo de Dios. Entiendes que Él te creó varón o hembra. Él te creó como Él te quiso crear. Que Él te creó para que te reprodujera naturalmente, como se puede reproducir el varón y la hembra. Y para que sojuzgaras, para que gobernaras, reinaras con Él. Así te creó Él. La acepta. Cree que, ¿qué más? Necesitamos creer sin dudar que Él tiene y quiere lo mejor para nosotros sin dudarlo. Porque el que duda, como es, como la ola del mar que va y viene y no recibirá nada. Entonces, sin dudarlo, entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces pasamos por desierto, aunque a veces pasamos por dificultades, Él quiere lo mejor para nosotros y lo tiene. Y ese es el propósito que Él nos ha dado. Es para lo cual fuimos creados. Busca tu identidad en la palabra de Dios. No lo busques en otras personas. No lo busques en tus sentimientos. No lo busques en tus emociones. Busca tu identidad en la palabra de Dios. Cómo te creó, cómo te formó. ¿Qué eres tú para Dios? ¿Qué eres tú para Él? Como ya lo hemos visto, wow, desde la creación, Dios nos dice claramente quiénes somos. Y también en la palabra dice que llegarán tiempos donde a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Lo estamos viviendo. Entonces es necesario que te aferres a Dios y busques tu identidad en Dios. Busques tu identidad en Él. Y si ya estás claro quién eres en Dios, entonces ayuda a otro a que la busque. Ayuda a otra persona a que busque la identidad de Dios. Lleva la palabra de Dios, lleva la salvación, para que esa otra persona también consiga su identidad. Entonces, ¿dónde lo debemos buscar? En Él, en sus promesas, en su palabra, en sus promesas como ya vimos. ¿Será que yo puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, será, mira, estuve viendo ayer estuvimos viendo mi esposo y yo una película que, que de verdad es tremenda. Y es una película que es de un pastor, se llama The Hill, o La Colina, sí, La Colina, pero es en inglés. Y se trata de un pastor, y fue de la vida real, no recuerdo los nombres, de un pastor cuyo hijo tenía un problema en las piernas, ¿verdad? Que tenía que usar no como unas prótesis, sino más unos aparatos para poder moverla, para poder caminar, realmente no podía caminar muy bien. Y el pastor, que era su papá, siempre estaba diciéndole, bueno, tú no vas a poder caminar, etcétera, en vez de animarlo. Y él quería ser jugador de béisbol. El hermano siempre lo animaba, siempre estuvo con él, siempre. Y él, imagínese que estén jugando unos muchachitos béisbol y él venga con el bate, que quería batear y lo ven con las piernas así. Le dicen, no, tú no puedes jugar. Y siempre le decían, no puedes jugar. Y así va transcurriendo la película. Y llega un momento en que la mamá le dice, la mamá le dice wow, espero bueno, que véanla, porque de verdad le estoy diciendo gran parte, pero es que tiene que ver con esto. Y la mamá le dice, wow, al nacer dijeron que no iba a poder caminar, que no iba a poder hacer nada, y el muchacho está caminando. Después dicen que no va a poder correr, y el muchacho corriendo. Y así, entonces le dice, wow, ¿qué más milagros quieres ver? Y le dice al papá que era pastor. Ok, los pastores no nos escapamos de esto, los pastores también a veces tenemos dudas y a veces caemos en esto. Necesitamos siempre de Dios porque somos seres humanos. A mí me ha pasado y a todos nos ha pasado. El hecho de que yo esté aquí hablando no quiere decir que yo sea más santo ni que sea mejores que ustedes, para nada. Lo que quiere decir es que tengo la responsabilidad que Dios me dio de traer su palabra de esta manera. Más nada, pero aprender primero también de su palabra. Entonces, a veces la duda nos lleva a eso. Si este muchacho se hubiese dejado llevar por la duda, nunca juega. Y realmente fue un excelente jugador de béisbol. Por un poco tiempo, pero lo logró. Lo logró. Y vean la película porque es excelente. Se llama The Hill. Hill, The Hill se llama, la colina. Pero es excelente, se las recomiendo. No la vi en inglés. Perdón, no la vi en español, nada más está en inglés. Pero búsquenla, búsquenla. Y esto habla de eso también, de que en vez de dejarse llevar por la duda, cosas como que nunca vas a poder caminar, nunca vas a poder hacer eso, nunca va. No, vamos a agarrarnos en la palabra. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro cuando caminó, y lo hemos visto muchas veces, cuando caminó sobre el agua,
Cuando vio, y aquí lo tengo, quiero leerse en el versículo, fíjense, en Mateo 14, 30, 32, en la nueva Biblia viva, sí, dice, pero al percatarse de lo que hacía, que estaba caminando sobre las aguas, y de la inmensidad de las olas, o sea, que eran inmensas las olas, que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Y dijo, Señor, sálvame. Gritó horrorizado. ¿Qué tal? Extendiendo la mano, Jesús lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre o mujer de poca fe? ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron, se calmó. O sea que Jesús llamó a Pedro en plena tormenta, con olas inmensas. A lo mejor no eran inmensas, pero él las veía inmensas. ¿Ok? Y estoy seguro que eran fuertes, porque ellos pensaban que se iban a hundir la barca, porque así lo dice la palabra con olas inmensas y él caminó con las mismas olas inmensas, con toda la situación, caminó sobre las aguas, por lo menos de verdad, no sé, dio el primer paso, habrá dado algunos pasos y se dio cuenta. Estoy seguro, no lo dice la palabra, pero estoy seguro que ya había dado varios pasos, porque si estaba saliendo de la barca y se asusta, se echa para atrás. Así de sencillo. Si estamos dando el primer paso y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y nos echamos para atrás, nos volvemos a montar en la barca. Pero aquí dice que él caminó y después se dio cuenta de las inmensas olas que venían sobre él y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, que estaba caminando sobre las aguas. Y tuvo miedo, o sobre el agua, y tuvo miedo. Y gritó horrorizado. Como lo hemos visto, quitó su vista de Jesús, se desenfocó. La duda lo hizo desenfocarse. Eso hace la duda. Nos hace desenfocarnos del propósito de Dios. Nos hace desenfocarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos hace desenfocarnos de la identidad que tenemos en Cristo. Eso hace la duda. Y si alimentamos la duda va a ser más y más y más y más en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío, tenemos potestad de decidir. Entonces vamos a dejar de alimentar la duda. Vamos a leer la palabra, apropiarnos de la palabra, apropiarnos de lo que Dios dice que somos nosotros. Fíjense, en Mateo 21, 21, 22 dice, Mateo 21, 21 y 22. Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Yo agrego aquí, sin dudar, lo recibirán. Todo lo que pidamos sin dudar, creyendo que realmente es así, que realmente es de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros, lo vamos a recibir creyendo que es el propósito de Dios, lo vamos a recibir. Entonces, cuando queramos saber quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad, bueno, empecemos por el inicio, fuimos hechos varón y hembra, fuimos creados a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, para reinar, para enseñorear, para vencer al enemigo, para vencer todo ataque. Entonces, todo eso, y nos aferramos de todas esas promesas. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Es una promesa que está en la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una promesa que está en la palabra. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es otra promesa que está en la palabra. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Es otra promesa que está en la palabra. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es otra promesa que está en la palabra. Y nos dice quiénes somos en Él, quiénes realmente somos en Cristo. Y nos lleva a cumplir el propósito. Entonces vamos a dejar de oír la voz del enemigo y cualquier otra voz que nos está llevando a dudar. Porque a veces son las voces de nosotros. A veces el enemigo nos dice, entonces lo alimentamos con lo que estamos viendo. Como pasó con Pedro, lo alimentó con lo que veía y quitó su mirada de Jesús. Vamos a poner nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces decimos, bueno, pero qué sé yo, que Dios quiere que demos un paso, pero entonces nos cuesta dar ese paso porque vamos a salir de nuestra zona de confort. Esa zona de confort nos hace dudar muchas veces.
Entonces vamos a dar ese paso creyéndole a Dios, creyendo que Él tiene algo mejor para nosotros. Si tú estás ahí, si has oído esto de que necesitas salir de tu zona de confort, entonces para ti es este mensaje. Necesitas salir de tu zona de confort. Busca, pide, lee la palabra, búscale a Dios. ¿Qué debes hacer? ¿Qué paso debes dar? Y da ese paso. Con fe, sin dudar, para que no seas como las olas, sino que realmente vaya. Entonces vamos a dejar de oír esas voces que nos están llevando a dudar. Vamos a buscar nuestra identidad, quiénes somos realmente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacerlo, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias por tu presencia, Dios. Señor, te doy gracias porque tú nos has dado una identidad en ti, Dios Santo y Eterno. Y hoy nos apropiamos de esa identidad, Señor. Hoy nos apropiamos de que somos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. De que fuimos creados con un propósito, Señor. De que fuimos creados a imagen y semejanza tuya, Dios Santo y Eterno. De que fuimos creados varón o hembra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. De que fuimos creados para procrearnos, para multiplicarnos y para sojuzgar, Señor, de que fuimos creados con un propósito y voluntad divina, Señor, y que nos has dejado muchas promesas, Señor. Nos apropiamos de cada una de tus promesas, que son sí y amén en Jesucristo, Señor. Gracias porque tú cuidas nuestras entradas y nuestras salidas. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros y nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias porque ningún arma forjada en contra nuestra prosperará, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios. Declaro que este es un año de prosperidad, de bendición, Señor. Este es un año de cumplimiento de propósito para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, para cada persona que escucha este mensaje, Señor, y lo comparte, Señor, para los que lo reciben, para todo el que recibe este mensaje, esta palabra tuya, Señor. Es un tiempo, un año de prosperidad, de bendición, Señor, de gozo, de victoria, Señor, de estar claros de nuestra identidad, de estar claros, Señor, de salir de ese lugar de confort, Señor. De ese lugar donde no nos deja crecer, que no nos deja crecer. Y vamos a salir adelante victoriosos en Cristo Jesús, victoriosos en ti, Dios Santo y Eterno. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos has dado. Gracias porque cada área de nuestras vidas, la finanzas, Señor, la espiritual, nuestra relación contigo, Señor, la física, nuestra salud, nuestro cuerpo, están en tus manos, Dios Santo y Eterno. Y tú obras de manera sobrenatural en nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Esperamos en ti, descansamos en ti, confiamos en ti, nos deleitamos en ti y tú concederás las peticiones de nuestros corazones, sin dudar. Y gracias, Señor, porque nos has mostrado hoy eso que el enemigo no quería que supiéramos, Señor, de que Él viene con dudas, de que Él viene con mentiras o medias verdades, Señor, para que no se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Anulamos todo eso. Reprendemos al enemigo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y recibimos tu palabra, recibimos tus promesas y con el ejemplo que nos dejaste, Jesucristo, de apoyarnos en tu palabra cuando viene la tentación, así lo vamos a hacer de ahora en adelante. Nos apoyamos y nos aferramos en tu palabra y en tus promesas y nos enfocamos en ti. Nuestra mirada está puesta en ti, Señor, y recibimos salvación, sanidad, prosperidad, liberación y mucho, mucho más de ti, Dios Santo y Eterno. Y nos enfocamos en cumplir tu propósito y tu llamado, Señor, y darte a conocer, conocerte más y darte a conocer, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Dios Santo y Eterno. Gracias por lo que has hecho hoy, Señor. Gracias por lo que viene, Señor. Gracias. Recibimos, Señor, tus milagros. Recibimos tus bendiciones y te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Qué bendición. Yo no sé, yo estoy seguro que lo sentiste, que sentiste la presencia de Dios y que has sido transformado o transformada. Comienza, busca. Si tienes duda de tu identidad, busca la palabra de Dios. Si tienes duda de lo que eres en Cristo, busca la palabra de Dios. Si tienes duda de tu salvación, vuélvela a declarar. Que solamente con declararlo recibes salvación. Si tienes duda, cualquier duda que tengas, échala afuera y ponle en la mano del Señor y que sea Él quien te lo aclare. Dios te bendiga y te guarde.
Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.